Para que no se me aburran mucho, empiezo con una cosa agradable y les enseño una cosa maravillosa. El título han visto que voy a hablar de las academias, quiero hablar de algunos premios Nobel, no de todos, sino algunos que vengan a cuento. Quiero hablar un poco de la nanotecnología y por qué ha hecho que cambie el panorama que tenemos en estos momentos energético y de la posibilidad de proteger el medio ambiente gracias a los avances de esta ciencia nueva. Es más o menos el resumen y por eso he puesto un título que es más o menos un listado más que un título. Empiezo con esto siempre porque me gusta que no separar nada la ciencia de la cultura en general y de las artes. Se puede leer, la Villa Farnese es una pieza fundamental del primer local de la academia más antigua del mundo, que es la Academia de Lincei. No sé si estaba aquí o para acá, sí. Bueno, las transparencias, perdón, porque a veces el pasar de un formato a otro hace que saltan cosas. Esto es lo que se ve desde la ventana de la Academia de Lincei, pero se me ha quedado detrás de las letras, ¿no? La Academia de Lincei me gusta en particular, primero, porque admitió como uno de los más importantes académicos enseguida en 1610 a Galileo Galilei, que para mí es el maestro máximo de lo que es la física experimental, vamos, del comienzo de la física experimental y de la manera de pensar el pensamiento científico moderno. Esta academia la fundó un ciudadano, entonces era un noble joven, 18 años, que había tenido una educación bastante buena, buenos preceptores, y aficionado a la botánica, y decidió que mejor hacer una cosa colectiva, la primera Academia de Ciencias del mundo, en 1603. Y, bueno, admitió en el 1910 a Galileo, que entonces ya era muy famoso, era uno de los grandes, pero tenía pues, un matemático, ahí va, esto no me gusta nada. Ahora, Francesco Stelluti, un médico, un polifacético, entonces lo que llamaban un erudito, que sabían de todo, ¿no? Y luego había un cardenal también del Vaticano, que es el que ayudó a Galileo bastante con respecto al Papa. Solo quería enseñarles una cosa, es si pueden, cuando vayan a Roma, hacer una visita a esta maravilla de la cultura, digamos, italiana. Aquí está Galileo, voy a pasar muy rápido por aquí. Y quería enseñarles una hoja del laboratorio de entonces, que el libro de apuntes de Galileo, donde aquí dice, pues no sé, entre otras cosas dedicado, estas señales son las observaciones que él tenía de Júpiter con el primer telescopio. Y dice aquí el día 7 de enero, apuntando con el telescopio a Júpiter, se ven unas 3 estrellitas, y el día 8 se ve que se han movido, y el día 9 se van para... decide que esos son satélites, son lunas que tiene Júpiter. La primera vez que alguien es capaz de ver eso, y que nadie se podía ver eso. Júpiter se suponía que era un planeta, pero que era una cosa fija, después de haber visto, por ejemplo, las montañas de la Luna con su Canocchiale también, y lo iba apuntando como se hace ahora mismo en cualquier laboratorio, ¿no? en su diario. Bueno, eso es la base de una manera de pensar, de una manera de evolucionar en el conocimiento científico y tecnológico, porque es el primero que se fabricaba sus telescopios, pulía las lentes con sus manos, no era ninguna cosa que se compraba en ninguna parte, ¿no? Y luego hizo una patente de un breveto para intentar venderle telescopio a la Armada Española, porque era muy importante para saber poner en hora los relojes y saber dónde estabas donde habías descubierto una isla nueva o algo así, ¿no? Nunca consiguió que la Armada Española le pagara nada ni se lo creyese, pero más adelante algún otro lo utilizó. Viendo la ocultación de los satélites tenías un reloj perfecto, porque es un movimiento periódico.
una idea muy buena, pero muy difícil de vender. Ha cambiado mucho los tiempos, ahora ya el espacio se ve desde ahí, no hace falta. Quería poner una cosa hermosa de cómo ha cambiado en 400 años el mundo hasta este nivel. Bueno, ahora les voy a hablar de las academias. Esa es la primera que ha sobrevivido con muchos altibajos, pero que ha sobrevivido. Y ahora las grandes academias, por ejemplo, como la National Academy of Science, su idea es... Perdónenme ustedes, pero esto es una lata. Es muy pequeño esto. Todas pretenden ser útiles a la sociedad a base de asesorar, utilizar ese depósito que tienen de gente con experiencia, con muchos años, con mucha dedicación a intentar saber lo máximo posible, y con esa idea, con esa voluntad de pasarle los conocimientos y lo que sabe siempre a la sociedad de forma gratuita, de forma no interesada en beneficio nada más que para la sociedad. Y eso hace que sean muy respetadas en general las academias en los países que dependen su poder y su futuro del conocimiento. Por ejemplo, la Academia de Ciencias de Estados Unidos, que es la más grande en cuanto a, no grande tamaño, porque la China es más grande, pero más grande en cuanto a conocimiento, ¿no? 197 Nobel. La otra del mundo, la Royal Society inglesa, pues tampoco anda mal, 90, no los he contado en detalle, pero es de ese orden, 92, 95. Y las dos muy respetadas, ¿no? Hay cientos de academias en el mundo, ¿no? Ahora veremos un poco, no quiero hacer una charla exhaustiva en eso, sino simplemente dar la idea. Por ejemplo, para comparar la Academia de Ciencias de China, esta es muy distinta porque no solamente asesora, sino que además ejecuta, hace investigación en sí mismas. Y el número de personas que trabajan pues deben ser del orden de los varios miles, ¿no? Como 20.000 o de ese orden, ¿eh? El número de institutos es 108, bueno, también en España el CSIC tiene 120, pero estas son muy grandes. Este es el ranking de los 120 y tantos, y del tamaño de cada instituto pues puede ser a lo mejor en algunos casos de 1.000 personas, ¿no? Es una cosa enorme, ¿no? Sin embargo, no tienen apenas premios Nobel. Hay una gran diferencia entre los centros, digamos, de investigación europeos o de origen europeo, y Europa tiene 450 Nobel, me parece, de ese orden, toda Europa. Y hay una diferencia en cuanto de forma de trabajar y sobre todo, aunque el impacto, salen unos 27.000 doctorandos al año solamente en el área nuestra de electrónica, 27.000 doctores al año, la última cifra que tengo ya de hace un par de años. Una cosa que es importante es que las academias interaccionan unas con otras, porque hay muchos países, ese respeto que se tiene en los grandes al mundo científico y el mundo, digamos, de alta, pues no existe ese respeto. Y todas las academias no tienen impacto en la sociedad como deberían tener, porque son pocos sus miembros y no tiene tantos Nobeles. Nosotros tenemos dos, luego hablaremos un poco de los nuestros, lo cual es muy poco comparado con lo que se espera de los medios y de la gente, ¿no? Y entonces lo que es importante es que trabajen juntas. Por ejemplo, este es un documento que se hizo espontáneamente por el cambio climático, de las academias de los países del G8 y 5 otras voluntarias, para firmar un documento sobre la energía, el problema del carbón, de la estupidez planetaria que estamos haciendo, quemando todo lo que teníamos ahí ahorrado para contaminar el planeta y para destrozarnos en busca de una sociedad que tampoco es tan buena. Y están aquí las firmas de todos los presidentes de estas academias, que van desde la, no sé, lo siento, pero no tiene resolución, desde la alemana, las americanas, la inglesa, y no puedo leerlo, lo siento.
Ahora mismo la Academia nuestra está colaborando en un programa con una iniciativa europea, que es la EASAC, un consejo asesor de lo que es la Comisión Europea, de lo que es Europa, basado en la capacidad de las academias de ciencias de Europa. Son 29 las que están aquí en esta transparencia, que están todas, que tienen que ir pasando, pero por casualidad aparece la española la primera, pero no es porque esté en orden alfabético ni nada, es que está ahí. Y luego está pues la Royal Sueca, la Royal Academia de Suecia, las academias suizas, la Royal Society, Inglaterra, la austríaca, la alemana, son todas, ¿no? Algunas son muy potentes y tienen mucho respeto dentro de su país, otras menos, pero en conjunto la esperanza es que se pueda hacer algo más en serio. Esta asociación, este grupo de academias está trabajando en programas, en proyectos muy concretos, asesorando, digamos, a la Comisión Europea, por ejemplo, en energía. Yo soy miembro del Comité de Energía y el agua, los bosques, el cambio climático. Hay una serie de documentos que se publican y que están muy bien y merece la pena leérselos, si le interesa cualquiera de estas cosas. Este, por ejemplo, es el de... es muy fácil, easac.eu, y se obtiene toda la información que se quiera sobre esos proyectos y son públicos y se pueden leer. Muy interesante. Esta manera de trabajar, que es muy distinta de lo que es una academia antigua. Ahora mismo hay que hacer cosas en conjunto. Estos son, no sé, algunos ejemplos de cómo son son estudios de muchos, no sé, 200 páginas, sobre almacenamiento de energía eléctrica, por ejemplo, una cosa muy técnica, está muy bien. Tecnologías de emisión negativa de carbón, que son las que absorben, digamos, qué se puede hacer para absorber, nutrición, el cambio climático, hay muchos documentos de estos. Bueno, y ahora pasamos a otra cosa, nanotecnología. ¿Por qué es importante en estos temas, digamos, de interés general, el que la nanotecnología, que ha sido considerada desde hace ya muchos años, esto empezó, bueno, yo sí que empecé el primero en este país en trabajar en esto, ahí sí no hay discusión, en el año 80 más o menos. Se ha considerado que es la revolución industrial porque es una forma de fabricar cosas muy distinta de las normales, y aquí lo que hemos descubierto, yo lo voy a resumir en 3 palabras, en los últimos 20, 30 años, es que tenemos que ser muy modestos. Hemos hecho muchas cosas con la física en nanotecnología, pero no tenemos ni idea. Eso lo tenemos clarísimo. La naturaleza, que no sabía nada de física, que no ha hecho ningún estudio, pero que ha tenido 3.000 millones de años para aprender de la práctica de todos los días, es extraordinariamente más inteligente y más creativa que todos los físicos del mundo, que no somos pocos, ni biólogos. La naturaleza ha creado toda la evolución simplemente con nanotecnología, utilizando las moléculas como elementos básicos de tamaño nanométrico para ensamblar de forma autoensamblada. Yo he trabajado, por ejemplo, en un proyecto, se lo quería contar porque es muy interesante, europeo, que teníamos un presupuesto, se acabó ya hace 5 años, de 18,6 millones de euros. Éramos 26 grupos en Europa para intentar hacer una cosa que se llamaba creación de estructuras de tamaño nanométrico, pero autoorganizadas. ¿Cómo se organizan las cosas por sí mismas? Simplemente dándoles las condiciones adecuadas, uno puede fabricar hasta un láser, hasta un dispositivo. Y eso es lo que hemos aprendido en
4 años de proyecto, más 4 que nos reapuntamos a este proyecto, el más maravilloso que hemos hecho nunca, se llamaba Sandía. Y hemos aprendido a hacer cosas sin tocarlas, que se hacen a sí mismas siempre en las condiciones adecuadas, pero la naturaleza lo hace muy bien. Hace un niño en 9 meses, sin más que un código genético, ojalá pudiésemos entender un poco cómo lo hace, y eso es lo que vamos a hacer los próximos años. Pero de momento, lo que podemos hacer de momento es mucho cuidado, que no somos tan listos como hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el test de las cosas. Una vez que las hemos creado, hay que estar seguro que van a durar, que no vamos a destruir otras. Y eso la naturaleza lo ha hecho perfectamente. Bueno, vamos adelante. Esto es la locura que hacemos nosotros, por ejemplo, los físicos con la nanotecnología. Aquí la ley de Moore indica la cosa que más se está vendiendo ahora, que es microelectrónica y nanoelectrónica. Desde el año por aquí, 2000, ya esto de aquí para allá es nanotecnología pura, porque los tamaños de las puertas de un transistor ahora es del orden de los 10 nanómetros, me refiero a la anchura de la puerta, y el espesor del óxido está por debajo de 1 nanómetro ya. Con eso seguimos hasta que tenemos ya del orden de 20.000 millones de transistores en un chip pequeñito. Y lo tenemos además en el teléfono de casi todos nosotros, o sea, cosa de ese tipo. Es una barbaridad tremenda, ¿no? Esto está aquí en el año 16, todo se decía, no, por aquí se acaba la electrónica, no puede ser, porque hay un efecto, el túnel, que va a fastidiar demasiado. Hemos seguido adelante con montones de circuitos. ¿Se puede leer algo desde ahí? Están lo siento, pero esas sí son todas las Intel, los grandes, los Pentium, no me puedo enrollar demasiado. Resulta que esta ley de Moore, que quiere decir que cada 2 años más o menos se duplica también la capacidad de los circuitos integrados, y sigue para arriba, se cumple también en las cámaras, en los proyectores, en las cámaras de fotos. El número de píxeles, pues ya estamos en 20 millones en cualquier cámara barata, en un telefonillo. En los discos duros magnéticos. Es una cosa tremenda. Es cuestión de cómo evoluciona esta industria, basándose en que al miniaturizar ya no se hace con un destornillador ni con las piezas, se hacen con métodos de estos autoensamblados, muy astutos, pero que muy rentables. Y eso es solo en silicio hasta ahora. Todo lo que hemos señalado está hecho en silicio, pero ahora, la física del sólido ha aprendido también a trabajar con otros materiales, por ejemplo los 3,5, que es lo que yo he trabajado más años, ¿no? Y técnicas de fabricación distintas de las del silicio, y con eso se han hecho cosas. Estos son los materiales más corrientes dentro de nuestra especialidad. Como vean, son muy poco corrientes, pero con eso se hacen los láseres que transmiten información a través de fibra óptica de cuarzo. Con eso se hacen circuitos integrados de alta velocidad para todas las comunicaciones de alta frecuencia, las cabezas lectoras de los discos duros, o los discos, en este caso CDs ópticos, los LEDs blancos, ahora veremos que ahora ya hasta los coches tienen ya faros con LEDs blancos, y los nuevos sistemas de captación de energía. Son unos ejemplos, por poner algo. Todo esto viene de un Nobel, bueno, de muchos Nobeles ya, pero el más importante en este campo es Leo Szaki, que descubrió un efecto cuántico. Este era teórico cuando empezó, buen amigo, por cierto, le conozco mucho, y ya hemos trabajado poco juntos porque él trabaja en Japón, pero sí es muy buen amigo. Y me contaba su tesis doctoral, casi no se la aprueban porque había descubierto que los electrones pueden pasar por una barrera de potencial muy alta sin necesidad de abrir la puerta. Pasan como el comendador por la pared sin abrir la puerta, ¿no? Y eso es un efecto cuántico que no se entiende, pero él lo describió por primera vez, y luego hizo una serie de trabajos
Se tuvo que ir de Japón porque allí no podía, no tenía, trabajaba en la Sony, pero Sony era una empresa muy pequeña y no, en esa época, en el año 59, y no entendieron muy bien lo que estaba haciendo, claro. Se fue a Estados Unidos y trabajó con IBM fundamentalmente, hicieron director de investigación de un laboratorio de estas cosas. Y tanto es así que en el 73 le dieron el Nobel por el túnel y por las superredes, que es otro invento que es suyo, de cómo al hacer un cristal artificialmente puedes conseguir unas propiedades asombrosas, y los puntos cuánticos y tal. El resultado de todo esto es que un láser de 100 milivatios de potencia, que es capaz de cortar, si se enfoca correctamente, tiene este tamaño. No tiene nada que ver con las antiguas ópticas que iban encima de las... estos son normales, y para que se hagan una idea, bueno, se hacen con máquinas como estas, que son de las nuestras de mi laboratorio, no tienen nada que ver con la microelectrónica, son máquinas en vacío, en ultraalto vacío, donde uno inyecta átomos de distintos materiales y se construyen ellos solos encima de las superficies cosas muy interesantes. Solo para que tengan una idea. Con esta tecnología, pues se han hecho cosas estupendas. Por ejemplo, se fabrican ahora LEDs, y ahora hablaré de los blancos, que son de colores ya desde el principio, pero ahora los últimos años son blancos. Y se fabrican pues 10.000 millones de diodos, por ejemplo, al año, o de ese orden. Esto ya está un poco anticuado, a lo mejor este año son 50.000 millones de diodos. Y luego láseres de potencia para un montón de cosas. Si uno va al dentista ahora ya no le operan a un médico con unos lásercillos que sirven pues para, bueno, los cabezales de lectura, las impresoras láser estas, llevan cada uno un láser y escriben con eso. Sensores ópticos, guiado de proyectiles, guiado de maquinaria, todo se hace con láser de metrología para medir distancias, todas las cirugías, con láser le operan a uno de la próstata, de lo que sea, con un láser que es posible, sí, funcionan, son muy chiquiticos, o van con una fibra, pero si quieres cortar y montar una máquina grande también se hace con... Bueno, el futuro ahora es la televisión en 3 dimensiones, que tardará un poco, pero que también va por ahí. Ay, perdón. Es fundamental lo de las comunicaciones ópticas, porque ha cambiado radicalmente la forma de transmitir información, ¿no? La red, la Internet, es un desarrollo que no podía ser posible si no hubiese esta facilidad de transmitir información a la velocidad de la luz, casi 2/3, es por 2 décimas de segundo entre Madrid y Nueva Zelanda, y vuelta o sea, y la información no es cualquier cosa, son gigabits o gigabytes, según ahora mismo ya por segundo, ¿no? Esta idea de que la nanotecnología servía para hacer toda esta cosa procede, vamos, la venta de la idea la teníamos muchos, pero la venta a lo grande de estas ideas proceden de este señor, Mikhail Rocco, que ha trabajado mucho tiempo en la National Science Technology Council, no es miembro de la academia, pero como si lo fuera. Hizo un programa, lo escribió, lo presentó al presidente de Estados Unidos, a Clinton, y en el año 2001, salió en enero de 2001, ya publicado, el primer gran programa nacional de nanotecnología para el desarrollo. Y en eso decía cosas, pues, bueno, el programa eran 500 millones de dólares en ese momento, que luego ha subido mucho más, pero se decía que cosas como pues, detectar tumores cancerosos con una célula solo, no hace falta más, la posibilidad de tener unos materiales con altas prestaciones, o de tener, por ejemplo, decía aquí, que en el futuro los LEDs blancos van a tener un mercado inmenso, ¿no?
Esto lo decía el 2001 y el futuro es ahora. Ya estamos comprándolos a precio de brillo y cambiándolos en todas las casas, ¿no? Que un invento que ha surgido en estos años a partir de una gente, y aquí viene un Nobel. Bueno, estas son las empresas americanas que al cabo de 10 años, en el 2010, se hicieron una reunión para ver un poco qué impacto había producido en la vida el programa este de Clinton. Y solo se juntaron todos estos. Es una cosa impresionante, las laboratorios y empresas trabajando. Se calcula que hay ahora mismo 2 millones de personas trabajando en nanotecnología en distintas aplicaciones en el mundo. Y yo no me lo quería creer, me lo decía este loco hace poco. Haces un poco la cuenta la vieja, tantos centros de investigación, tantas fábricas, no sé qué, y salen los 2 millones. Hay que darse cuenta de que la ciencia ya no es una cuestión local de un señor muy listo o que tiene mucha vocación o que no sé qué. La ciencia hay que hacerla dentro de este nuevo panorama, que es enorme y muy interesante, no digo que no. Por ejemplo, los LEDs blancos, quería señalar un ejemplo muy de estos días. Estos señores fueron premio Nobel en 2014 porque habían trabajado durante unos cuantos años en un nitruro de galio, uno de esos materiales raros con los que yo también he trabajado, pero no he tenido la visión de estos señores para llegar hasta el final, ni el ambiente adecuado, ¿no? El nitruro de galio sirve para hacer diodos luminiscentes en el ultravioleta. El ultravioleta puede bombear luego a unas nanopartículas de fósforos de distintos colores y si se hace una combinación adecuada de estas partículas, pues al final la suma de distintos colores es blanco, ¿no? Es como hace. Y lo hace en frío, no hace falta que haya un filamento caliente a alta temperatura para que emita un espectro de radiación más o menos plano y más o menos blanco. Se hace sumando cosas de forma digital, una longitud, otra longitud, otra longitud, y al final sale una lámpara que es una cosa, no tiene ni 1 milímetro de diámetro y que emite con una potencia extraordinaria. Porque el rendimiento, nosotros lo llamamos rendimiento cuántico, de conversión de energía eléctrica en luz es casi el 95%. Y eso hace que sean muy eficaces. Con 1 vatio de energía eléctrica se consigue 1 vatio de luz, que es mucho. Bueno, entonces este señor, el más importante es Nakamura, es el que había intentado patentar sus diodos en una empresa pequeña que se llama Nikia, no sé si lo he puesto por ahí, no. Sí, está por aquí. La empresa Nikia, que no se lo creía esto, y decía, no, pero usted está haciendo una cosa muy rara y tal. El otro quería sacar la patente y cuando salió la importancia enorme económica de esto, Nikia se quiso quedar con la patente. Tuvo que demandar a la empresa, no sé cómo ha ido lo de la patente, pero de paso se marchó, se fue a Estados Unidos, donde estuvo trabajando 2 o 3 años más hasta que le dieron el Nobel y además tiene una fortuna enorme porque tiene las patentes americanas sobre este caso. Merece la pena pelear. Los otros 2 premiados, que eran compañeros en distintas universidades en Japón, se quedaron sin nada, lo que es normal. Otro ejemplo, tengo que ser muy rápido porque me estoy enrollando demasiado, me quedan 10 minutos. ¿No? ¿Por ahí? 10 minutos. Bueno, 20 minutos. Otro ejemplo muy importante y muy reciente es el del descubrimiento del grafeno. Descubrimiento o patente, intentar hacer una patente sobre grafeno es lo primero que intentaron hacer estos 2 señores. André Geim, que conozco, he trabajado en un proyecto europeo con él hace ya años, es un ruso de estos muy brillante, muy rápido, y su estudiante de tesis, que es este joven Nikolai Novoselov, que realmente es el que descubrió cómo empezar a medir, a hacer medidas, a caracterizar el grafeno y a hacer teorías sobre la estructura. El grafeno es un material bidimensional, tiene un átomo de espesor, pero es como si fuese una sábana de un átomo de espesor, pero hexagonal y con una resistencia
mecánica tremenda porque es una estructura de carbono, pero con unos enlaces muy duros, muy fuertes, como si fuese diamante. No es estructura de diamante, sino de grafeno o de grafito bidimensional. Y el grafito es una acumulación de este tipo de láminas, de hojas, una encima de otra, como si fuese un libro, ¿no? Y es muy maleable en esta dirección, puesto que una hoja resbala sobre la otra, pero si uno tensa, tiene una dureza extraordinaria. El material más duro que existe realmente en 2 dimensiones. Bueno, aquí decía, esto es una entrevista que le hicieron a André, que ¿y usted por qué no ha patentado esto? Porque es una cosa. Dice, sí, hemos pensado en patentarlo, estamos escribiendo una patente y tal, pero entonces he conocido yo a un jefe de la empresa Intel, de estas de semiconductores, porque, claro, como es Nobel, pues iban a hablar con él y tal. Y me dice, ¿usted pero piensa ganar dinero con esto de la patente? Y digo, pues que eso creemos, pues no se le ocurra, no pierda el tiempo patentando el grafeno. Dice, porque si no sirve para nada, pues va a perder. Nosotros todavía no sabemos si sirve para algo de verdad en el campo de esto de los semiconductores. No tiene buena pinta, porque no se pueden hacer transistores con una cosa que es solo bidimensional y que es semimetal, no es un semiconductor. Pero le dice, no tiene una... No, pero bueno, usted siga si quiere. Dice, ahora, si sirve para algo, tampoco le va a servir para nada la patente. Dice, porque mientras usted hace una patente, nosotros vamos a hacer 100 y tenemos unos equipos de abogados de patentes magníficos y se la vamos a pisar, absolutamente. Dice, va a tener usted, en esta pequeña isla, le decía, de Inglaterra, porque usted está en la Universidad de Liverpool, dice, no van a tener dinero para conseguir que nosotros no le paguemos total, que decidió que no lo patentaba, que ya ha hecho muy bien, porque en semiconductores, en circuitos integrados, no parece que vaya a ser ninguna gran cosa. En Europa hemos invertido muchísimo dinero en investigación, lo cual está bien, pero no para ganar dinero con ello, me da la impresión. Porque las cosas nuevas nunca se saben para qué sirven. Eso es lo bueno de la investigación académica, que no hace falta ni siquiera plantearse para qué sirven. Si sale algo bueno, pues saldrá, y si no, pues no pasa nada. El pensar es gratis, pero el desarrollarlo hasta el final como producto industrial, eso no es nada gratis. Bueno, quería ir un poco más adelante. Resulta que la liebre que ha saltado con el grafeno, de momento hay varias cosas interesantes, baterías y hay cosas que están bien, pero una que es muy interesante para el medio ambiente, para este tema que nos interesa también de no solo energía, sino también conservar la naturaleza, pues esta sí que es una patente de Lockheed Martin, de una empresa de armamento americana, que fueron los primeros que se dieron cuenta de que si en el grafeno, esa especie de membrana súper tensa, le haces unos agujeros muy pequeños, y eso se hace bombardeándola con un átomo de oxígeno, el oxígeno le quema al grafeno, le hace un agujerico, y ese agujerico tiene un tamaño tan pequeño, es del orden de un par de Armstrong, que la que cabe una molécula de agua a través del agujero y pasa, ¿no? Y como no tiene casi espesor, pues pasa con muy poca presión, no hace falta que tenga un tubo largo para que siempre frena el paso de agua. El agua pasa, pero los iones disueltos en agua, por ejemplo, cloro, sodio, en el agua de mar, no caben por el agujero. Y entonces uno aplica una presión muy limitada y sale agua dulce por el otro lado. Magnífica la idea, patentada. Ahora, eso hay que hacerlo, ¿no? Aquí, pues esta es la membrana, que tiene un espesor prácticamente de un átomo de carbón. Haces un poco de presión desde aquí y los iones se quedan aquí disueltas y el agua va saliendo por ahí con muy poca energía, por cierto, no hace falta mucho. Estos son los agujericos y aquí es cuando se le pega el agua, el primer átomo de agua en el borde. Ese es el agujero que tiene. Estupendo.
Pero claro, esto lo querían poner en el mercado en el 2004, todavía no está, perdón, 2014, pero todavía no está en el mercado. Porque es tecnología militar, sirve para que los combatientes puedan recuperar agua, que siempre en la época de las guerras en Irak y tal era muy importante. Pero resulta que esta misma idea la ha cogido un amigo mío, Tim Harper, un inglés que viene por aquí, es un investigador también con mucha visión en la industria. Una cosa que tienen las academias inglesas y la política inglesa es que tienen reuniones de cuando en cuando hay una cosa interesante, se hace una reunión en la Cámara de los Comunes, en que hay un grupo de diputados que saben de ciencia y se reúnen con los inventores. Por ejemplo, la última ha sido con André Geim, el premio Nobel. Ha tenido que declarar a ver si le parecía bien una idea que había presentado Tim Harper, que es la de combinar el filtro de grafeno con un filtro normal polimérico detrás para que haga de soporte, porque el problema es sellar los bordes, ¿no? Y presentaba un proyecto al gobierno inglés y le han dado 5 millones de libras para empezar a trabajar en ese punto. ¿Por qué? ¿Por qué eso interesa al gobierno inglés? Porque tienen unas balsas enormes de los reactores nucleares que se han empleado para desarrollar los combustibles de plutonio, etcétera, para las bombas y para los submarinos nucleares ingleses. Y están en una zona de Inglaterra, en el sur, yo no sé dónde están exactamente, casi nadie lo sabe, pero están contaminados con iones pesados de material radiactivo. En Inglaterra están filtrando, la idea es filtrar el agua para tirarla al río limpia, porque allí les sobra, y sin embargo quedarse con lo sucio, que lo meten en un barril y se va a un cementerio nuclear, ¿no? Para eso hace falta una energía enorme con las técnicas convencionales, pero con este grafeno se hace mucho mejor. No se le podía ocurrir a nadie. De estas ideas hay muchas que están ahora mismo naciendo en el mundo. Esto mismo sirve ahora para al revés. En España, por ejemplo, lo que nos interesaría es hacer desalinización del agua de mar para hacer agua dulce, mucho más barata de la que ya es barata, por cierto, con las técnicas estas de ósmosis inversa, que es lo que se usa ahora, pero quedaría dividido por 10 todavía el consumo de energía con respecto a la ósmosis inversa. Ya no habría que hacer trasvases de agua de un sitio a otro, que tenemos unos problemas tremendos, ¿no? Simplemente agua de mar. En este caso te quedas con el agua y tiras la sal, que se podría, por cierto, aprovechar para otra cosa. Bueno, estas cosas, así que los ingleses, acabo de explicar, que bueno, tienen un procedimiento y se hace de forma rutinaria. Cuando hay una gran idea de estas hay que pasársela con los diputados de forma directa y al final pues, se aprueba o no, depende, ¿no? Pero siempre se pide opinión a los Nobel o a los miembros de la National Academy of Science o de la que sea. Este es un caso muy interesante, el primer premio Nobel que ha sido nombrado secretario de Estado. En Estados Unidos se llama secretario de Energía, no es ni siquiera de Estado, es ministro de Energía, y le nombró Obama en 2004. Es un señor chino, experto en nanocosas de estas, aplicación para los combustibles, biocombustibles, y muy combativo para evitar que se siga usando carbón y petróleo de forma indiscriminada. Al cabo de 4 años de trabajo, que muy interesante, muy bueno, tuvo que dejarlo por las presiones enormes de las empresas petroleras americanas y tal. Y el siguiente, su sucesor, que no me acuerdo cómo se llama, Ernest Moniz, ha seguido más o menos la misma época, en la misma tónica, o sea, haciendo caso de lo que dice la gente que sabe, y la gente que sabe está toda de acuerdo. El cambio climático existe, es tremendo, el futuro, como no hagamos algo y como no frenemos. Bueno, pues
Solamente para darles una idea, pero un momento. El siguiente secretario de Estado ahora de Trump es un ex gobernador de Texas, muy conocido por la ley no quiere acabar con la pena de muerte, no quiere que desaparezca la asociación esta del rifle, las armas y tal. No sabe nada de energía, pero es el secretario de Energía. Para que hagan una idea de cómo cambia la manera de llevar las cosas un gobierno u otro. No es lo mismo, no, para nada. Bueno, y en España, ya quiero acabar con lo que de verdad me quería hablarles, pero tengo que ir un poco deprisa. Lo que he hecho, como el tiempo es oro, es que si quieren leer algo de verdad sobre la vida de Echegaray, que ha sido un hombre magnífico en todos los aspectos, un genio, le dieron el Nobel en literatura. Aquí tenemos 2 Nobeles en la academia, las dos en la entrada está Santiago Ramón y Cajal, que es evidentemente un gran científico, y un ingeniero de caminos que no ha sido científico porque no había manera se ha dedicado a hacer cualquier cosa en la España del 1800 que no tiene nada que ver con la ciencia, porque no podía hacer ciencia en serio, pero podía haber sido un gran científico. Y lo que era muy bueno divulgando la ciencia. En matemáticas ha sido un trabajo enorme durante toda su vida, dando clases en la universidad hasta el día de su muerte. Y un erudito en matemáticas, y en muchas otras cosas ha hecho cosas estupendas. En economía fue ministro de Hacienda, ya quisiéramos ahora tener ministros de este nivel, pero no me da tiempo a hacer gran cosa sobre Les he puesto aquí un par de libros sobre biografías magníficas. Esta, por ejemplo, que la ha editado la Real Academia de Ingeniería. Su autor es José Antonio Martín Pereda, un ingeniero en telecomunicación, magnífico libro, sobre la época además también, y este de Sánchez Ron. Y quería nada más que presentarle una cosa. Entre toda su labor, lo muy interesante es la divulgación de la ciencia. Escribió cientos de artículos en un estilo muy literario, muy típico de esa época, y descubierto que se llama Teoría modernas de la física, unido a las fuerzas materiales, que es una colección de artículos, y uno de ellos, el capítulo 4 de este libro, se llama Las máquinas solares. Lo he descubierto aquí en la biblioteca nuestra y no había nadie que se lo había leído antes. Y entonces lo he fotocopiado, lo he digitalizado y lo he puesto en la página web de la Academia. Si lo quieren, que por favor léanselo, porque es muy interesante, entero. Yo no he podido nada más que sacar aquí un extracto de 2 o 3 frases. Hace un cálculo, como un buen ingeniero, de cuánta energía viene del Sol por metro cuadrado. Tantos caballos de vapor en esa época. Esto está publicado en 1883. Se acaba de inventar la dinamo, o sea, se acaba de inventar que se puede producir energía eléctrica pues, moviendo un hilo de cobre dentro de un campo magnético, es de esa época. Se acaba de alguna manera utilizar la energía del carbón para producir vapor y para producir energía mecánica. Y esa mecánica pues, se podía transformar en energía eléctrica también. Y vamos a ver, aquí no se lo cuento rápidamente. Hace los números de cuántos caballos se pueden sacar por hectárea. Dice, pues con esto uno puede sacar agua de los pozos, uno puede además mover máquinas pesadas, si la energía mecánica se puede convertir en energía eléctrica, pues a lo mejor la energía eléctrica se puede transportar a través de un hilo a distancias grandes, porque en ese momento el telégrafo y eso estaban haciendo, ¿no? También el hilo de conductor se le puede meter voltios y salen por el otro lado los amperios. Lo dice con mucha gracia porque su lenguaje era de orador casi, ¿no? Y aquí no sé si lo pueden leer. ¿Se podrá exportar el sol a otros países que no tienen sol? Pregunta ahí.
¿Se puede competir con los ingleses que venden a peso de oro su carbón de piedra? Dice ahí, bueno, pues a lo mejor el sol recién cogido, fresco y palpitante, dice aquí, por decirlo así, convertido en energía mecánica y a continuación en energía eléctrica, se lo podemos enviar por un cable hasta Europa. Y entonces por aquí dice al final, pues dentro de algunos años, las fábricas de la Krupp, aquí en Alemania, utilizarán rayos solares españoles convertidos en energía eléctrica para funcionar. En Berlín encenderán las luces de las calles con energía del sol española. En Inglaterra las locomotoras de vapor serán locomotoras eléctricas, era un gran amigo de esa idea de convertirlas en eléctricas y lo calcula por otro lado. Y eso con el sol de España. Bueno, dice, mientras tanto, dice, y puesto que esto, y en agradecimiento, dice, anticipado por tales beneficios, seguiremos tomando el sol en la puerta del sol ahí tranquilamente, porque aquí no se va a hacer nada. Bueno, si se lo leen, verán que era un genio en cuanto a la visión de futuro. Y ahora quiero ya acabar. Bueno, el sol está claro que funciona muy bien, es un reactor termonuclear, es un reactor nuclear de fusión, que es bastante grande, afortunadamente está un poco lejos, suficientemente lejos para que no nos acribille, pero con unas características estupendas. No hace falta, no produce ningún residuo, el tiempo de funcionamiento de 4.500 millones de años no le parece gran cosa, es joven todavía, puede seguir más. Temperatura 5.000, constante solar, y además tenemos la suerte, por eso estamos aquí, si no, no estaríamos, de que hay un apantallamiento, tenemos un escudo magnético en este planeta que frena lo malo de un reactor de fusión, que son el flujo de protones de alta energía. Están confinados allí por gravedad y por otras cosas, y el campo magnético, y además cuando llega a la Tierra se forman los anillos de Van Allen, pero no entra el flujo de protones hasta el suelo, que no se achicharrerían. Bueno, voy a pasar deprisa. España es un país que, visto con muy buena vista por Echegaray, pero lo ve también mucha otra gente, tiene un nivel de insolación que es prácticamente el doble que lo de Alemania. En Alemania están hacia los 1.000 kilovatios hora por metro cuadrado y por año, y en España pues en el 1.800, 2.000 casi. Y eso hace que el precio de la energía sea la mitad, ya para empezar, con las mismas condiciones. Por otro lado, el número de horas de sol también es mayor. Y mientras tanto, gracias a la nanotecnología, que de esto no he hablado, estoy acabando ya, sí, muchas gracias. Se han conseguido que las células solares, que son los colectores de energía, tengan una eficiencia cada vez mayor. Ahora, antes, en los años 60, por ahí, pues había muy pocas posibilidades, silicio y nada más. Pero si se fijan aquí, que no se ve tan bien, la evolución ha sido tremenda. Y de rendimientos del 8, 10, 12, 20, 40, 46, estamos ya con células solares con un rendimiento que el teórico está en 55 o 60% de energía de luz convertida en energía eléctrica, sin nada móvil, sin máquinas, solamente se pone así el sol, el panel, y convierte sin contaminación y sin nada. Bueno, quería señalar que está todavía esto en la fase de subida, en casi todas. Por ejemplo, este es un descubrimiento muy reciente, las perusquitas, unos nuevos materiales que son capaces, son muy baratos de producir y muy estables, y se descubrieron por aquí en el 2012 los primeros, y ¿cómo va la curva? Ya están en el 20 y tantos %. Que resulta que tienen un problema de estabilidad frente al sol, que es una cosa que piensa cualquiera, son productos químicos que se pueden degradar, pero hay mucha gente trabajando en esto. Este es el último, esto es de enero de ahora, de este mes, de este año. Este es un laboratorio, por cierto, público americano, el mejor del mundo, es una institución pública, el NREL, Laboratorio de Energías Renovables, funcionarios, a pesar de... Y mucha gente joven, muchos contratos.
Y este grupo de gente tan simpática han conseguido las primeras células de alta eficiencia de perusquitas que no se degradan al aire. Y eso va a cambiar enormemente. Son materiales que se depositan a temperatura ambiente, sobre plástico, flexibles y muy baratos en unos pocos años. ¿Por qué? Porque hay gente del mundo académico que está trabajando tranquilamente en cosas que le dicen los demás. No, pues eso no vale para nada. Pues sí sirve. La naturaleza es lo que ha hecho siempre. La cosa más importante es crear materia autoorganizada gracias a trucos, hay proteínas que saben hacer esto. Extraer iones del mar, por ejemplo, de cosas raras, de calcio, de sodio, de magnesio, de ácidos, de silicio y tal, para construir cosas que están vivas, o los esqueletos de las cosas vivas, cosas tan maravillosas, que lo hace simplemente con recetas elementales. La estructura interna de células, como los radiolarios, las diatomeas, tal, ¿no? Un invento impresionante que ha hecho la naturaleza también, y es como convertir la energía del sol también en energía química en este caso, con la fotosíntesis, ¿no? Hay algas maravillosas, hay gente como Lem, que era otro, este es otro que ha entendido la física y la naturaleza, un físico, este es un físico ruso, y que ha escrito mucho sobre la evolución, que dice que el mejor libro que se puede haber escrito nunca y que ha tenido más ejemplares, más éxito, el bestseller más importante es el código genético de esta célula, el Volvox, que es una alga unicelular, que con una célula tiene un ojito. Esto amarillo es un ojo que le sirve que es una proteína nada más, ese ojo, pero que es capaz de orientarla para que se ponga el sol bien. Y dice que este código, este libro, ha sido editado y vendido durante 1.500 millones de años, por lo menos, y se han editado unas 10 elevado a 32 copias, todas iguales. No ha evolucionado a partir de ahí casi nada, porque es magnífico, no se puede hacer mejor ese código. Para hacer esto, los físicos estamos descubriendo ahora que se ha utilizado física cuántica de lo más avanzado que es posible entender. Es física cuántica entre moléculas con una coherencia cuántica entre ellas, y eso lo hace para todas las plantas, bueno, de distintos. Hemos llegado casi al final, solo les quiero enseñar algunas fotos, para que se den cuenta de lo que importa. Es que la física, los investigadores, las academias, son capaces de ver cosas que los demás no ven. Y, por ejemplo, que para hacer cualquier fotosíntesis del tipo que sea, hacen falta 2 fotones. Esto para los físicos es uno de alta energía, un fotón azul y un fotón rojo, que no tienen que ser simultáneos, pero casi, porque si fuese 2 fotones simultáneos se suman las energías y se suman. No, la clorofila hace de antena, recoge un fotón por aquí, otro fotón por allí, y los sincroniza, que eso es lo más importante, les da tiempo a los fotones lo que hacen es crear excitones, suben los electrones a una banda que llamamos de conducción, pero en la otra tienen que haber otra serie de reacciones que tienen que ir coordinadas con la anterior, porque si no se desexcita. Todo ese proceso complicadísimo, hay montones de gente, ahora cientos de personas de laboratorios trabajando en ese campo. ¿Por qué? Porque una vez que lo entiendes, este es el fotón azul, de 400 nanómetros por ahí de longitud de onda, y los rojos. Resulta que las plantas, si se les administran los fotones adecuadamente, pues crecen mucho más deprisa que sin nada. Las cosechas, por ejemplo, ahora bajo luz, ahora les voy a enseñar las fotos para que se asombren, porque yo me he asombrado, le pasará lo mismo. Estos son fresas, pero en un invernadero normal con luz del día, donde llegan fotones de colores. Las plantas, la parte central del espectro, lo verde, no les sirve para nada porque no
no comen luz de color verde, por eso son verdes, porque lo reflejan todo. Pero no, el verde es una cosa que les sobra. Este es un invernadero normal donde hay gente que empieza a meter lámparas LED de colores, porque también se saben hacer, rojos y azules. Y entonces ven que las plantas crecen mejor. Esto ha sido de hace pocos años. Las primeras eran los aficionados a criar marihuana en los sótanos, los que han empezado a poner luces y han visto que sí que funciona muy bien. Ahora hay una gran empresa americana de marihuana para usos médicos, que todo su invernadero es con luces de colores de estas. Bueno, estas son las lámparas, son LEDs, azules y rojos, y se encienden y se controlan según convenga. Se pone ahí. Bueno, hay mucha investigación, aplicación no solamente a plantas decorativas, porque son las primeras, pero como crear fresas, frutas, pepinos, lo que sea. Esto es un invernadero ya de hace 2 años, cuando se ha inaugurado. En Holanda son los expertos en hacer investigación en este campo. Llevan ya años. Este es ya uno comercial. Una asociación entre la empresa Philips, que fabrica las lámparas de alta eficiencia, y estos son los tulipanes. Millones de tulipanes juntos. Como son los invernaderos en varios niveles. Se utiliza parcialmente la luz cuando hay, y por la noche, y en el invierno siguen produciendo. Pero los tulipanes se tienen que vender ahora a primeros de año y tienen que estar millones, a eso sí se ve bien, ¿no? Cómo son todo automatizado. Los tamaños, prácticamente todos los tulipanes del mundo lo venden esta empresa holandesa. Bueno, pues esto dice, es que en otros países lo hacen bien. Estos son invernaderos españoles. En la provincia de Soria son 27 hectáreas de invernadero con vidrio encima para protegerlo, en sitio frío, porque es tecnología holandesa. Por cierto, en España no hemos hecho nada de este campo, porque eso de gastar el dinero tontamente en investigación, pues ya si no da nada. Pues al final ha habido que comprarle los invernaderos, el vidrio también especial. 50 millones de euros ha costado esto, muy barato. Y la tecnología de la Universidad de Wageningen. Si se ve al atardecer, desde arriba con un dron, se ve que esa iluminación que tiene dentro es rosada. Esta no lo reproduce bien, pero es color rosa también, como la que hemos, debido a las lámparas LED. Magnífico. España, tenemos plástico encima de Almería, de 350 kilómetros cuadrados de plástico, para proteger los cultivos, porque se achicharran en verano. El problema es que están en el sitio perfecto para el mes de enero, competir con Europa, pero Europa se está organizando por sí misma con luz y la producción es anterior todavía a la nuestra, ¿no? Estoy acabando. Simplemente que vean unas par de fotos. Se puede hacer ahora, con las tecnologías que tenemos ahora, un aprovechamiento dual. Además de poner los invernaderos para producir vegetales, si los cubres en lugar de con un plástico blanco con células solares, que dan sombra, protegen del calor y producen voy así deprisa. Estos son, solamente con esa superficie que está ahora recubierta de plástico, se puede producir energía como 5 centrales nucleares grandes, que dan una cosecha que vale mucho más que la verdura que dan. Bueno, todavía no lo sabemos. Yo lo quería contar y no quería dejar, aunque sea pesado, porque es fundamental que estas cosas se sepan. Con un poco de investigación, aunque sea de otros, se pueden hacer cosas estupendas. Muchas gracias por su atención. Esto es lo que se hace. Este es mi grupo del instituto, que también hay que agradecerle que trabajen estupendamente y con muy bajo.